días, tardes, noches, según la hora en que estén escuchando esto que es el inicio de la tercera temporada de este ciclo que hemos dado a llamar Conversando. Estamos muy contentos de arrancar, estamos en este enero, en esta ola de calor, con mucha pasión, con mucho fuego, con muchas ganas de meterle a esta tercera temporada. Y hoy tenemos una compañera con la cual vamos a conversar que estábamos muy contentos. Vamos a los agradecimientos y Rubén, te pido por favor que salgas bien esta parte. Agradecemos a Nati, a Sofi y a toda la comisión directiva del colegio, a Caro que le hemos hecho despertar a la siesta, ha tenido que venir en otro horario pero nos ha abierto la puerta, todo. Y por supuesto a nuestros compañeros de Producciones ONA, Rubén y Paula, que hacen posible que todos los mocos que yo me mando salgan bien. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a arrancar hoy este primer episodio de la temporada 3 con Paula Meschini, depende, viste, cómo lo quieran nombrar. Sí, en italiano es Meschini. Ajá. Pero acá en Argentina Meschini. Paula, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Goyo, gracias a vos, a todos los compañeros de acá del Colegio de Salta, que les mandamos un gran abrazo. La verdad que muy contento de poder estar acá y de poder estar haciendo esta conversación. Bien, te has venido a pasar unos días de descanso a Salta. Sí, y viste cómo es esto del trabajo social. Sí. Que no podemos, tenía como una abstinencia, un pico de abstinencia de trabajo social. Claro. Y digo, necesito encontrarme, bueno, y así fue que nos encontramos con algunos compañeros que estamos ya desarrollando algunas acciones en conjunto entre nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, el grupo de investigación que yo dirijo, Problemáticas Socioculturales, y compañeros de acá de Salta. Así que bueno, sí, nos encontramos y ahí se dio que bueno, me proponen venir acá con vos, Goyo, y participar de estas conversaciones y estar inaugurando este tercer ciclo, así que me siento muy halagada. Bien, bueno. Bueno, en vez de hacer toda la presentación, viste, de tu currículum y los títulos y todas esas cosas que los obviamos y que lo vayan a googlear. Sí, exacto. Quisiera que conozcamos a tu infancia, si te animás, si nos querés como contar ahí dónde fue que nació Paula, dónde vivió, dónde se crió, cómo estaba compuesta esa primera red, esa primera manada que te vio llegar. Ajá. Que te vio asomar a este mundo en que no sé si este mundo que te parió, este mundo en que fuiste parida. Yo nací en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Mi familia paterna es de ahí, mi familia materna son de Puerto Deseado, de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, mi papá y mi mamá se pusieron de novio a los 15 años, como se estilaba en ese momento, esos noviazgos, así. Sí. Y bueno, y después de casi 7 u 8 años de novios, se casan y ahí nazco yo. Ajá. En Bahía Blanca. Y bueno, soy parte de una familia clase media, argentina, de trabajadores. Mi abuelo era ferroviario, mi abuela era ama de casa, modista. Y por parte paterna, ¿no? Y también tengo, todo ese recuerdo yo estuve como muy vinculada en mi crianza a mis abuelos, porque mis viejos laburaban mucho y después nació mi hermana y estaba como compartiendo mucho la vida cotidiana con mis abuelos, especialmente paternos, que vivían en una zona bastante alejada de Bahía Blanca, no en el centro en ese momento, para los que son por ahí alguien de Bahía, sí. Mi abuela materna estaba en Villarrosa y mis abuelos paternos en el barrio, en la calle Donado. Ahí era una zona que era un barrio en ese momento. Yo recuerdo que en la casa de mi abuelo había quinta, criaba conejos, había pajareras, mi abuelo, estas cosas de las vueltas, ¿no? Sí. Que se van dando. Mi abuelo separaba la basura, o sea, entre lo que era orgánico, yo me acuerdo que llevábamos baldes del orgánico y había una cama
donde lo orgánico se enterraba y lo que no era orgánico lo sacábamos al basurero. Entonces, nada, esas cosas de, el agua corriente tardó en llegar. Yo me acuerdo que mi abuela lavaba primero todo y después enjuagaba todo, o sea, no era que estaba la canilla abierta, ¿no? Y me encantó esto que me preguntabas, porque justamente estaba teniendo como esos recuerdos de infancia, sí, de estas vueltas, ¿no? De que ahora te recomienda, vas a lavarte los dientes, no cierre la canilla, que el agua, no sé qué. Y que en ese momento todo eso era visto como, al menos yo lo vivía, por la presión de mis papás que querían ascender socialmente, y qué sé yo, como, bueno, esto era parte de lo que había que dejar y que había que ir a lo más moderno, claro, y entonces tener progreso, qué sé yo. Bueno, de ahí nosotros también nos vamos, porque mi papá trabajaba para la empresa Philips y después, bueno, pone otro negocio y bueno, nada, y vivimos en Mar del Plata. Yo de Bahía Blanca pasan a Mar del Plata. Sí, yo, ¿tenías a los 6 años me fui, pero tenías. Siempre tuve contacto con Bahía porque estaban mis abuelos y yo me iba religiosamente los diciembres a pasar a Bahía Blanca y me quedaba como un mes en Bahía y bueno, y compartía todo esto y la cosa de ir a la vinería con mi abuelo a comprar el vino, la panadería, hacer los mandados, ¿no? Eso me encantaba. Y digo, y otra cosa que valoro mucho de ese momento y que creo que tiene mucho que ver con esta Paula que decís que se parió o fue parida, me gusta ese juego. Mi abuelo era una familia humilde, laburante, o sea, nada, pero todos los domingos la mesa estaba abierta. O sea, venía el que quería comer y mi abuela amasaba tallarines con mi abuelo para todos. O sea, harina, agua, claro, y se hacían tallarines caseros y se mataba un pollo y había un estofado y todo el mundo comía, ¿no? Y cada uno traía algo y por ahí eran mesas de 20 y pico. Y yo decía, ¿cómo fue todo esto? Y se organizaba, ¿no? Y eso, nada, es una marca linda de eso, ¿no? De esa cosa así de familia. ¿Y qué ves hoy en vos de tu tierra de Bahía Blanca o en el paso a Mar del Plata ya no quedó nada de Bahía? ¿O qué si puedes decir notas de Bahía que veo en mí? ¿Qué te ves de bahiense? Somos difíciles los de Bahía Blanca. Son difíciles, o sea, y eso persiste. Y sí, qué sé yo, sí, no sé, es una ciudad muy especial. Hay algo que a mí de Bahía no me gustaba, que en Mar del Plata está más atenuado. Esto digo siempre es subjetivo, ¿no? Es la impresión de uno, porque digo, es que esta cosa de que de quién sos hijo en Bahía Blanca, ¿no? Claro. Está muy marcado, que también en muchas localidades. Como ese linaje. ¿De dónde venís? ¿De quién sos hijo? ¿De qué escuela fuiste? En Mar del Plata, eso era como todo el mundo había venido de algún lado y nadie quería contar mucho de dónde había venido ni por qué. O sea, mira, Mar del Plata es muy loco porque creo que es la única ciudad del país que tiene una asociación de nacidos y criados en Mar del Plata. Hay una asociación. Claro, una agrupación, porque en verdad todo el resto es migrante. Mirá vos. Entonces se han protegido. Mi marido es nacido y criado en Mar del Plata después de casi 3 generaciones marplatenses. Entonces es como que es raro, porque ellos son raros. Pero tienen ahí también ese núcleo, sí, sabe de quiénes son los de Mar del Plata. Después te vas dando cuenta que eso también está en Mar del Plata. Claro. Pero al principio parece algo más abierto, aunque es raro que alguien te invite a su casa. En general las reuniones y te conoces en bares. Es como que me llamaba la atención y en el caso de Graciela iba en ojotas en el invierno, ¿no? Y nada, y yo me acuerdo que empecé a preguntar, estaba en segundo grado, por qué pasaba eso, qué se podía hacer. Bueno, y ahí me mandaron a hablar con la asistente social, que terminó siendo después la secretaria de la carrera de Trabajo Social. Me la encontré después, Dorita Bau, y ella me puso como ayudante de trabajadora social, ayudante del gabinete. Y entonces con ella en segundo grado organizamos el festejo del cumpleaños de Alfredo y de Graciela en la plaza.
con un partido de fútbol y llevamos torta y qué sé yo, y armamos el cumple. Y después, nada, a principio, esto cuando lo contamos el director para todos en el colegio, que el director se llamaba Guiscardo, empezó a dar el forro para todo el grado. Entonces nos dio a todos, entonces ellos también tenían, o sea, era... Tu primera transformación de la realidad. Sí, qué sé yo, sí, y de ahí, bueno, no paré, fue como... Pero qué loco, o sea... Pero tengo esa imagen muy presente. Y la seguís viendo a esa Paulita, porque, o sea, estás en segundo grado, tenés 7, 8 años, sí. y podés ver eso, digamos, ¿no? O sea, no sé, me llama poderosamente la atención. Sí, a mí también me llamaba en verdad me preocupaba, o sea, yo veía que no era igual, ¿entendés? Que no era igual que el resto, que algo pasaba y no entendía por qué. Y entonces, bueno, Alfredo no tenía color, entonces después implementamos una caja común de fibras y colores, porque tampoco había tanto. O sea, algunos estábamos teniendo la Silvapen que venían en 36 colores, entonces que era una caja así, claro. Que el que tenía esa Silvapen, bueno, yo la tenía, entonces, y otras más la teníamos, entonces yo propuse ponerla en una caja común y los convencí. Y entonces usábamos la Silvapen todas, pero bueno, nada, y Dora Bau, la asistente social del colegio, apoyaba todo eso, y ella era también la que facilitaba. Y te estoy diciendo, yo cursé del segundo grado, estaba en el 77, 78, o sea, así que nada, digo que siempre hay lugar para hacer algo, claro, ¿no? Para intentar armar algo. Total. Sí. Y bueno, vos recién decías que como de alguna manera ahí fue tu primer encuentro con el trabajo social, como que algo nació ahí. Sí. ¿Y cuándo decidiste estudio trabajo social, me meto en esta? Hay un paso previo ahí también de algo fuerte que... nada, yo después, como no quería rendir examen de ingreso al secundario, yo iba a escuela pública. O sea, pasamos de la Paulita de segundo a la Paulita de séptimo grado, que dice, no quiero rendir examen de ingreso. No, porque aparte ya tenía unas amigas más grandes, me decían, no rindas, qué sé yo, pasate a la escuela privada con nosotras, a un privado religioso. Mis viejos no eran religiosos, ni nada, mi familia no era religiosa, pero sí católicos, pero no religiosos. Claro. No practicantes. Entonces, nada, yo le digo, de esta manera paso, y mis viejos dijeron, bueno, está bien, si querés ir, andá, qué sé yo, y me paso en séptimo grado al colegio religioso. Y ahí, bueno, fue durísimo, terrible, fue una de las decisiones más costosas porque no entendía nada, venía de un colegio mixto a un colegio privado de religiosos solo de mujeres, bueno, nada, me la pasé llorando todo ese año. Y después, ya en tercer año, como nada, te vuelvo a decir, la dictadura, Malvinas, viene una profesora que después también me seguí viendo, la profesora Emma Burmester, en el año 82, que ella pasaba unas películas del Club UNESCO y del llamamiento de los 100 para seguir viviendo. Y entonces yo me acuerdo que estábamos con esta amiga que estoy ahora acá en Salta y que hicimos así, le digo, eso es lo que tenemos que hacer nosotras, tenemos que armar un club UNESCO y tenemos que ir ahí. Bueno, y fuimos a hablar con la monja, le dijimos, queremos armar el club UNESCO. Le dijo, eso no existe acá, lo que existe es la Acción Católica, lo que ustedes tienen que entrar es en la Acción Católica. Y ahí fuimos pensando que era el club UNESCO, o algo parecido. Bueno, cuando nos desilusionamos de que no era, ahí hay un obispo, Monseñor Casareto, que convoca a que todos los jóvenes evangelicen a los pobres. Y había que estar a tal hora en la catedral, yo primera. Claro. Yo dije, ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Y bueno, cuando voy ahí... había chicos más grandes del movimiento juvenil diocesano y entonces un grupo iba para el norte a las comunidades de Orán. Mirá. Y otros iban con los mapuches. Yo digo, bueno, voy a mi casa y voy a decir
que yo me voy a misionar. Y porque yo quería estar con los pobres. Sí, claro, ¿no? sí. Yo no tenía mucha idea de quiénes eran los pobres. O sea, mi mayor contacto con la desigualdad social había sido la escuela pública, esta referencia de lo que pasaba con mis compañeros, que yo me daba cuenta que algo no, pero no tenía más conciencia de, o sea, nada. Yo después me doy cuenta que mis abuelos eran laburantes, claro, pero yo en ese momento vivía en un mundo bastante homogéneo, claro, socialmente, donde más o menos todos teníamos lo mismo, en una posición de una clase media en ascenso. No veía, pero sí esto me llamaba. Había algo, sí. Entonces, bueno, voy y le digo a mi papá, yo me voy a misionar, 15 años, me dijo, vos no vas a ningún lado. Entonces ahí empezamos toda una... Problemas con los padres. Bueno, a la semana siguiente voy llorando de nuevo. Esto para todos los colegas, que lloro mucho, claro, en general, por distintos motivos. Te conocen llorón. Sí. Bueno, voy a decirles que no podía ir llorando, y ahí había dos amigos, que después terminan siendo dos amigos, dos chicos, un poco más grandes, que me dicen que uno era del industrial y otro de otro colegio. Me dicen, ¿por qué lloran? No, porque yo quiero ir a conocer a los pobres y no me van a dejar. Y me dicen, ¿pero vos sabías que acá hay pobres? No, le digo yo. Claro. ¿Acá hay pobres? Sí, hay pobres. ¿Y dónde están? En las villas. ¿Las villas? Bueno, y ahí empecé con estos compañeros una misión que fue la primer línea de la Iglesia Católica en Mar del Plata, que fue la misión en villas. Siguiendo, y me dieron ellos un libro del cura, se me fue el nombre, que asesinaron, de Mujica. Entonces ese grupo que armamos se llamaba Francisco, porque tomamos como San Francisco de Asís, claro, toda esa espiritualidad. La espiritualidad franciscana y de Carlos Mujica. Y entonces, antes de ingresar y salir de la villa, rezábamos la oración de San Francisco, Señora, hazme de mí un instrumento de tu paz, y salíamos rezando la de Mujica, ¿no? Y bueno, y ese grupo fue un grupo que dio muchas vocaciones sacerdotales y religiosas. Claro, y trabajadores sociales. Y trabajadores sociales varios, y el actual obispo de Mar del Plata participó de ese grupo. Así que nada, Gabriel Mestre, el actual obispo. Así que nada, fue como también fuerte, y yo ahí entré... después me quería hacer monja, después decidí no hacerme monja, claro, y en el medio entré en la carrera, y bueno, y nada. Y sí, con trabajo social también devenía de que estábamos en la dictadura, y a mí lo que me interesaba era la participación política. Claro, o sea, claro, todavía era en tiempo de dictadura y... Claro, la dictadura, la primavera alfonsinista inicia en el 83, la recuperación de la democracia, y bueno, yo en el 86 ingreso a la carrera, o sea, yo termino en el 85, o sea que ahí todo eso fue dictadura, y no había espacios de participación. Claro. O sea, mi familia no fue atravesada en la historia como por ahí muchas otras familias. Sí. Por la dictadura, que tienen exiliados, perseguidos, desaparecidos. No fue nuestra historia familiar, yo no tenía ese registro. Tampoco había una cuestión de participación política, militancia social. Si bien después, lo nombraban a Mujica, digamos. Claro, pero sin el contexto. Claro. Era Mujica, pero sin el contexto. Después fuimos como entendiendo Medellín, Puebla, claro, la teología de la liberación, armamos las primeras comunidades eclesiales de base en Mar del Plata, todo eso tenía 17 años, entonces 17, 18 años, o sea, somos muy borregos todos. Mirá. Todo ese grupo. Y bueno, y estuvimos en esa villa, que es la Villa de Paso, trabajando muchos años, hasta que bueno, yo por distintas cuestiones termino yéndome y quedándome solamente con el tema de la formación en trabajo social. Tampoco muy convencida, ¿no? Es como que siempre me peleé mucho con nuestra carrera, tuve muchas
te diría... Más peleas que encuentros, más digamos. Más peleas que encuentros, sí. Mirá. Me costó mucho. Ya así estudiando, ya desde, sí. desde No, insoportable. Dicen mis profesoras que era insoportable. No me cabe la menor duda que debo haber sido tremenda. Lo reconozco, pero bueno, no me cerraba. No me cerraba la propuesta de formación que teníamos, no me cerraba para que estudiábamos trabajo social, no compartía la mirada de nuestra intervención en la institución, nada. Y con me toda la pasé esa discutiendo, claro. Y me costó mucho graduarme, pues no me podía recibir. Claro, sí. Porque yo decía, ¿para qué? ¿Para qué me recibo de esto que estoy criticando claro, tanto? Pero no... por otro lado, que voy a empezar sociología, pero yo quería estar con la gente. Claro. Entonces, en esa tensión, y tampoco te vuelvo a decir, no estaba la cuestión de la militancia política partidaria, y después se fue abriendo, yo no me sumé al radicalismo, o sea que nada, era independiente de izquierda, que era una cosa media extraña, hasta que me hice peronista. Claro, pero eso fue te llegó posterior. El peronismo. Claro, sí, porque es un sentimiento el peronismo. Sí. Llega cuando te llega. O a veces a algunos no le llega nunca. Claro. Se lo privan o se lo prohíben o no le llega jamás, no tienen la gracia. Como viste, como dice que la fe te tiene que llegar. Exactamente. Claro, es un regalo el peronismo para muchos de nosotros. Y sí, para mí fue un regalo. Ya. Porque bueno, nada, me posibilitó empezar a sintetizar un montón de cuestiones, de construcciones, claro, y de búsquedas que bueno, que para mí fueron importantes, así que ya toda la lucha contra el neoliberalismo también la hice habiendo abrazado el peronismo, pero con toda la crítica al menemismo, o sea que, claro, que siempre estaba en un lugar de 2,5%, nunca de mayoría. Claro, discutiendo, pero bueno, desde adentro, ¿no? Como digo, creo que eso también es importante, desde donde uno decide dar cada una de las... Primero, qué batallas querés dar, claro, y después desde dónde las das y para qué, ¿no? Sí, bueno, ya me volé a eso, me interesa saber, o sea, cuando te recibís de trabajadora social con estas cosas de que... como con crítica, pero acá quiero, bueno, esa cosa que estaba ahí. Tu primera inserción como trabajadora social es en la formación ya directamente. ¿Hay otro? No. Primero que tardé mucho, o sea, yo termino de cursar... Eras una estudiante crónica. No, yo terminé de cursar todo en 5 años. Pero la tesis... Sí. Tardé otros 5 en hacerla. Mirá. No podía, tuve que empezar terapia. Fue muy difícil para mí ese tránsito de esa metamorfosis de, bueno, ahora sí soy como, porque digo, bueno, esto ya que estamos en el colegio, ¿qué nos iguala al ser colegas? La matrícula, ¿no? Claro. Porque vos podés estudiar trabajo social, pero una cosa es, bueno, te graduaste y después te tenés que matricular. Y cuando te matriculás, eso te pone en un pie de igualdad con todo, no importa dónde estudiaste, qué problemas tuviste, qué opinabas de la intervención, ya está, o sea, somos todas trabajadoras sociales. Y yo ese paso no lo podía dar porque estaba con grandes críticas a todo eso. Mira. Nada, lo hice porque empecé a trabajar ya siendo estudiante, cosa que uno trata de recomendar de que no ocurra. Claro. Pero bueno, como en ese momento la mayoría de las colegas se habían graduado, se habían jubilado y había una demanda de trabajadores sociales, desde el municipio nos contratan como ayudantes de Santa Claus, decía yo. Mirá. Ayudantes de Santa, éramos ayudantes de trabajadoras sociales, asistentes de la trabajadora social. Claro. Y entonces, recuperando aquella Pablita de segundo que ya también era... Que ya había empezado, claro, contratada por la municipalidad. Y bueno, y ahí empecé a trabajar también, tuve algunas disputas y discusiones que hicieron que renuncie. De ese grupo que empezamos, muchas hoy sí continúan trabajando en la MUNI. Sí, yo me fui, disculpa que meta ahí, esas disputas y discusiones con que no sé si son contables. Total, después editamos. No, tenían que ver con el ejercicio profesional. Sí, claro que es contable, porque aparte digo nada, ¿ves? Una de las cuestiones que a mí me
pero molestaba, preocupaba y no entendía, Sí. me costó bastante entender, porque digo, tengo un 50% tano, pero un 50% vasco. Tengo ese Ajá, problema bien. también. Y después se profundiza con lo bahiense, digamos. Claro, y se profundiza y se agrava con lo marplatense. Claro, bien. Y en estas mixturas, ¿no? Y nada, yo una de las cosas que... o sea, tenías que entrar a las 7 de la mañana a la municipalidad, ¿no? A las 7 de la mañana. Y te ibas a las 13, 14. Claro. De 7 a 8:30, 9 había que tomar mate en el office con los médicos, el camillero. Claro. Yo decía, bueno, pero está la gente esperando. No, bueno, pero tenemos que tomar mate. Y entonces ahí se hablaba de todo. Bueno, a mí eso me enloquecía. Claro. Entrábamos al office de la trabajadora social y continuábamos acomodando la Tomando agenda, mate, claro, tomando hablando. mate. Entonces yo decía, bueno, ¿y ahora cuándo hacemos algo, no? ¿Cuándo empezamos? Bueno, entonces era a las 10, 11, hasta las 2. Después íbamos a hacer visitas, no eran visitas, yo acá distingo, colegas, entre visitas domiciliarias y entrevistas en domicilio. Son dos intervenciones diferentes. Nosotros hacíamos visitas al domicilio, la gente no estaba informada, llegábamos sorpresivamente, Claro. íbamos a verificar qué hacían Sí. con la leche en los 90, con 2 kilos de leche Sí, que era dábamos. vigilancias al domicilio, un poco. O sea, nada. Entonces yo después me quedaba, había logrado con otra compañera más, con Verónica Cuneo, con la cual seguimos una amistad y todo este trabajo, habíamos logrado que nos dejaran quedar después de hora. Entonces nos daban la llave, tanto insistimos, Claro. que nos dieron la llave de la sala y dijeron, bueno, ustedes úsenla desde las 2 de la tarde hasta las 19 horas teníamos. Y ahí empezamos a hacer ciclos de cine, talleres, qué sé yo, de todo, lo Claro. que se te puede ocurrir, ferias, programas de huerta. En ese momento trabajábamos en microemprendimientos, te estoy hablando hiperinflación del 89, las primeras ollas populares, Claro. acompañando esos procesos organizativos, porque la vida, digo, no, a las 2 de la tarde se retira el Estado, se cierra, pero la gente sigue ahí. Claro. Y entonces no había nada en ese barrio ahí después de las 2 de la tarde. Bueno, después de hacer 2 años eso, nada, nos dijeron que nos acomodáramos al horario. Claro, Y le que se dijimos, porten bien. Pórtense claro, bien, acomódense al horario. Verónica se quedó porque tenía hijos y qué sé yo. Yo dije, yo no me voy a quedar nada. Si es esto, me voy. Y me fui. Y renuncié. Y nada, porque era la posibilidad también de efectivizar. Sí, sí, de ordenar, entrar a planta. De entrar a planta y ser planta, ¿viste? Claro. Entras a planta y después sos planta. El POTUS, te convertís en POTUS. Claro. En la administración pública. No, y bueno, te municipalizás, como les decía yo, ¿no? No fue el caso de muchas colegas y muchas compañeras, sería injusto decir eso porque también dieron Sí, sus sí. batallas. No son y es generalizaciones. laburo, digo, siempre es laburo y cada uno sabe dónde le toca el bolsillo y lo que puede y lo que no puede. Pero yo lo cuento porque digo, me parece que también hay momentos en que hay cosas que los que podemos lo tenemos que hacer por los que no pueden, Claro. ¿no? Porque eso Sí, también sí. es solidaridad. Digo, sabemos que lo están bancando, pero por ahí hay condiciones materiales de la vida, de la existencia, que no te permiten tomar estas Total. decisiones. Entonces, los que podemos, porque tenemos otra condición de que yo en ese momento era soltera, no tenía obviamente hijos, entonces nada, yo podía darme el gusto de decir esto es trabajo social, yo me voy. Chao. Y así lo hice, y bueno, también después pagué las consecuencias. Quemaste todos los barcos, digamos, así te fuiste. Me fui. Chao. Y bueno, y después laburé en otras cosas, siempre trabajé en la territorialización de políticas sociales Ajá. de nación, y después también trabajé en un municipio, en General Alvarado, que es un Miramar, que por ahí es muy conocido. Sí. Trabajé ahí como 4 años, armando todo lo que eran los comedores infantiles del programa Eva Perón. Trabajé ahí armando el programa, trabajando también en lo que era la reducción de la mortalidad infantil en la franja de 0 a 1 año. Ah, te quedó así. Sí, con un programa de promoción de lactancia materna que Mirá. nos posibilitó recibir un subsidio de UNICEF Argentina.
y ahí después trabajamos la iniciativa del Hospital Amigo de la Madre y el Niño, y te estoy diciendo todo esto, año 92, 93, 94. Claro. Habíamos armado UBRES, unidades básicas de relactación. Así se... Ubre. Era un sistema. Buenísimo, digamos. Buenísimo, ¿no? Sí. Realmente. UBRES, decíamos, eran unidades básicas de relactación. Y con eso que hacíamos con los pediatras, las enfermeras del lugar, bueno, y habíamos armado, en esas UBRES estaban organizadas por comadres, que eran mujeres que tenían muchos hijos, que viste que siempre en la sala de salud, ay, porque tenés muchos hijos, qué bueno que tenés muchos hijos, contá cómo criaste 10. ¿Cómo Entonces, ¿y cómo le da la teta? Porque el problema que teníamos era que no amamantaban, utilizaban la leche en polvo, el agua no era de buena calidad, y entonces había situaciones de diarrea, desnutrición, entonces lo que hicimos para reducir la mortalidad infantil en la franja 0 a 1 año fue promover la lactancia materna, y a través de todo un sistema comunitario entonces reforzamos a estas comadres con conocimiento más propio de la pediatría y de la puericultura respecto a los cuidados. Trabajamos también en la diferencia entre crecimiento y desarrollo infantil con ellas. Bueno, y ellas eran las comadres que además se tenían a cargo la UBRE, que era como un lugar de referencia y contrarreferencia del hospital con el territorio. Mirá. Entonces vos tenías tu hijo, ibas a tener tu bebé y esta comadre te acompañaba. Y después, una vez que lo tenías, te referenciaban, si no habías venido con tu comadre, te referenciaban desde el hospital a una UBRE, claro. Y entonces ahí había una comadre que te recibía y te acompañaba. Entonces, los problemas de mastitis, qué sé yo, bueno, y se daban cosas interesantísimas. Claro. Hicimos montones de cosas vinculadas a eso. Espacio muy lindo, de encuentro de saberes, de experiencia. Todo te vuelvo a decir en los 90, o sea, nada, en un momento que pero bueno, esto, proponerte una... No, era uno a uno, pasaban otras cosas. No, terrible, la gente toda desocupada, no teníamos recursos, o sea, no había, nos tiraban, qué sé yo, 200 kilos de leche en polvo y teníamos 1000 familias. Claro. Entonces ahí también hicimos todo un trabajo participativo, porque bueno, esto también para compartir. En ese momento, en ese municipio, cuando yo llego, que era de afuera, me dicen, bueno, vos no, lo que pasa es que vos no conocés a las familias de acá, porque entonces no sabés lo que se puede hacer con las familias de acá, porque como no sos de acá. Claro. Bueno, entonces yo les pregunté qué hicieron ellos con todo lo que sabían, porque teníamos el 45% de población con NBI. O sea, con necesidades básicas insatisfechas. Entonces digo, ¿qué hicieron ustedes con todo lo que conocen? Dice, no, porque los Peralta son familias de pobres, yo los conozco de toda la vida. Bueno, ¿y qué hiciste con los Peralta? Digo, bueno, y ahí, a partir de empezar a interpelar eso, yo me doy cuenta que un problema importante de esas familias era... esto no sé si es muy contable, no sé. Ya está. Ya estamos adentro. Un problema importante eran las historias sociales que habían construido los trabajadores sociales diciendo que quién era pobre y quién no, y por qué era pobre. Claro, ya habían hecho una clasificación. Entonces yo las mandé archivo a todas. Por eso, no, primero definimos quiénes eran los pobres para ellos, quiénes eran los pobres, quiénes eran para ellos las familias que eran pobres, claro. A quiénes había que ayudar y por qué. Porque no nos alcanzaba. Claro. Yo decía, ¿cómo nosotros vamos a decidir a quién le toca y a quién no le toca? ¿Con qué criterios? Si están todos en la lona. Entonces, a partir de ahí, empezamos convocamos a quienes quisieran venir a participar de ese autodiagnóstico comunitario. Territorializamos en la ciudad, con ellos discutimos los límites de cuáles áreas que eran los mismos que recibían la ayuda social directa, o sea, la harina, esto, aquello. Y entonces, cuando nos llegaba la mercadería del Ministerio de Acción Social
Yo creo que estoy contando todo esto porque hace 7 días que como estoy paseando, Sí, estoy con está una bien. abstinencia de trabajo Sí. social Además, y se está aprovechando. Igual ya pasaron más de 10 años, así que caducaron todas las causas legales. Bueno, entonces Que- nos llegaba el camión y ponele, un día tenías, qué sé yo, 500 kilos de yerba, 600 de azúcar, porque te mandaban lo que había en depósito. Claro. Porque, convengamos, para los que son más jóvenes, colegas, hubo una época de las políticas sociales en que nosotros repartíamos cubijas, chapas Claro. y mercadería, que si no la sacabas rápido se llenaba de gorgojos, Sí. se ardía la harina, bueno, Dejaba de servir. dejaba de servir, aceite, yerba, no había políticas sociales de transferencia monetaria directa, ¿no? Eso no existía en las tarjetas, no estaba Claro. banelizada Sí. la ayuda social. Entonces, yo llegaba, viste, había que bajar la mercadería, no teníamos quien la bajara, si no había que esperar a que viniera alguien del corralón, entonces por ahí se demoraba. Entonces ahí organizamos todo un sistema logístico con los propios vecinos que nos avisaban que estaba entrando el camión, organizábamos para descargar el camión y cada sector se llevaba lo que le correspondía, pero antes habíamos hecho una asamblea. Claro, habían decidido. A quién le tocaba y cómo, teniendo cada uno las fichas y por qué este mes se le daba más a fulano y a mengano, y de esa manera todos sabíamos. O sea, rompías una lógica institucional. No era una decisión Sí, nuestra, claro. mía, ni de la trabajadora social, sino que era una decisión del conjunto, y esto se hacía en una asamblea y era visible. Claro. Y teníamos como un triage de rojo, amarillo y verde, que eran los que, bueno, primero, ¿quiénes eran los rojos de esa zona? Los que rojos en el sentido de... Sí. Marquemos los rojos. No, claro, marquemos los rojos. Era en el sentido de que había una alerta, entonces, ¿por qué? Porque por De ahí era, urgencia. que yo jamás lo hubiera pensado como trabajadora social, de que había muchos viejitos que habían vivido que habían laburado en el campo, en tareas rurales, y después no tenían familia y estaban solos y eran sostenidos por la comunidad, por el propio barrio. Y esos nunca llegaban a pedir nada, pero la gente sí sabía que había que bancar a don Zoilo o a doña María, y entonces ellos le daban, o que la que tenía un hijo que tenía determinados problemas, o que no sé qué cosa, había salido uno de la cárcel y había vuelto y entonces se había incrementado, y eso se comentaba en esas asambleas de por qué se variaba, a quién se le daba esta vez más, menos, y se repartía lo que había. Claro. Después eso se fue sumando, que otros empezaron a dar los productores de papas y otros tiré, qué sé yo, los de espárragos. Bueno, y fuimos así haciendo un montón de cosas, y hasta que, bueno, el gobierno municipal perdió las elecciones, porque convengamos que esto es re lindo, pero no hay nada más efectivo que el clientelismo político. Esto es una lucha que tenemos que seguir, digo, la de la democracia, la participación, y bueno, porque por ahí no tiene resultados electorales muy rápidos, pero de ese grupo, digo, para afinarlo en el tiempo, que en el momento fue muy doloroso porque perdimos el municipio, en ese momento era un gobierno. Es ahí donde yo me hice peronista. Ahí. En ese municipio, ahí entendí muchas cosas que no había entendido antes, y sentí muchas cosas que no había sentido antes en relación a la relación con al amor y al cariño entre compañeros, ¿no? El dar una mano, la solidaridad, la cosa de poner y bancar, de la olla común, de armar las cosas en conjunto y con lo que hay, y bueno, pero perdimos el municipio, y bueno, de ese grupo de gente que te digo, esa experiencia de reparto de alimentos, una fue concejal. Mira. Y era una señora que estaba en la lista, y no fue concejal en principio por el peronismo, después se pasó, pero al principio fue por otro partido.
minoritario, vecinal, qué sé yo, pero después terminó, digo, y otras fueron consejeras escolares y otras hoy son fomentistas. Mirá. O sea, construyó en un momento muy difícil una representación social y después una representación política, claro. ¿No? Es como que hubo una representación social y política, sí. Veo que, no sé, como yo, viste, vas a todavía ahí no me gradué. Claro. Todavía no te graduaste. Todavía ahí no me gradué en el 96, después de esa experiencia. Es cuando dije, ya siendo peronista y con una pérdida adentro, digamos, claro, ya habías perdido una elección. Exacto, sí. Sí, porque yo, a ver, una de las discusiones con el intendente era, vamos a perder si no hacemos esto y esto, si vos no haces esto, si no entregás la mercadería con la boleta. Claro. Y yo dije que no, yo no lo voy a hacer, y bueno, si quieren háganlo ustedes, yo no. Y bueno, y no, creo que no. Hay que seguir apostando a lo otro. No te arrepentís de esa decisión, la seguirías tomando. No, me parece que hay que fortalecer los procesos organizativos, deliberativos, las tomas de o sea, que hay que conjugar la representación directa con la indirecta. Claro, ahí va. La participación representativa, sí. La democracia representativa con la democracia participativa. Ahí va. Y ahí tenemos en trabajo social un montón de tela para cortar, que no lo hacemos, y esos procesos son largos, y una cosa es el tiempo político, y otro tiempo es el de la gente, y otro tiempo es el de nosotros los trabajadores sociales. Totalmente. Entonces, cómo combinar esos mix es interesante. Es interesante. Te iba a decir que así mientras te voy escuchando, como veo que hay cosas que van en ciclo, ¿no? Sí. Y bueno, como... Un poco aburrida, ¿no? No. Repitiendo lo mismo. No, sí, bueno, claro, pero no sé si hay otra... O sea, viste que estamos condenados al eterno retorno según alguna filosofía, pero... Sí, estoy en eso, sí. Pero viste como, o sea, está... cuando te has metido en todo ese grupo de la Acción Católica, las comunidades de base, como que de ahí ha sido un semillero de alguna manera, que han surgido después cosas, en este proceso también, o sea, de trabajo ahí, y después una concejal, digo, y, o sea, veo cómo eso se repite con tu entrada en la formación y en la universidad, o sea, como otro lugar de semilleros, digamos así, ¿no? O sea, como que te veo siempre en espacios germinando vida, me sale esa oración, digamos, esa palabra, esa metáfora, ¿no? Sí. O sea, como que veo una Paula que va germinando vida, y después con mucha capacidad de gestión. Digo, la Paulita que tenía 7 años gestionando los forros para todo, el papel araña, ¿no? Y después todo el tiempo, o sea, gestionando cómo hacemos con 200 kilos de leche que nos llegó en polvo para todo esto. Y bueno, y has tenido también en la formación muchas cosas de gestión. Sí. ¿Cómo es? Me gustaría que si querés nos metamos ahí. ¿Cómo es tu llegada a la formación en el trabajo social? O no sé si ha sido primero a la formación en el trabajo social o ha sido a la formación en general. ¿Cómo es tu ingreso o cómo ingresa ese mundo en vos? No sé cómo es. A ver, entro en el 86, curso una materia, Introducción a la Filosofía. Sí. Y en el y la rindo. Y me dice el titular de la cátedra, quiero que estés en la cátedra como ayudante estudiante. Y ahí, donde ayudante se repite también. Claro, sí, donde ayudante se repite. Y ahí empecé mi formación docente. O sea, yo hoy tengo del 91, porque hubo 2 años que no me los reconocieron, pero del 91 a la fecha soy docente de la universidad. Empecé como ayudante estudiante. 91, o sea, 30 años. Sí. Gracias por las matemáticas ahí, Pablita. 30 años. O sea, yo ya estoy con edad jubilatoria, claro. Pero no me da la edad cronológica. Van a tener que seguir sufriendo un poco más. Y tampoco las ganas que tenés. No, pero digo, hay distintos lugares para hacer cosas. Pero bueno, nada. Lo importante es que empecé ahí. Sí. Era en la materia de filosofía, una materia del área no específica. Y toda mi formación y mi carrera docente y mi inserción en la investigación
Y mis directoras de beca no fueron trabajadoras sociales. Yo ahí me vinculé siempre con cientistas políticas, sociólogos, antropología, andaba en el área no específica. Claro. No andaba en el área profesional porque tenía problemas. Viste que te lo dije antes. Sí. No tenía problemas cuando cursaba las prácticas, no tenía problemas. O sea, que eso es para otras conversaciones. Sí, otros divanes. De los problemas, sí, no tenía problemas. No, y ellos tenían problemas conmigo. Claro. O sea, era relacional el tema. Y bueno, nada, entonces toda mi formación la hice yo desde ahí. Entré en becas de investigación en la universidad, hice toda la carrera como investigadora en ese momento de la universidad. Y cuando termino, yo ya tenía mis 2 hijos, me acuerdo que voy a hablar con la decana de ese momento. Y ¿por qué? Porque los que hacíamos toda la carrera de investigación, que empezabas como estudiante y terminabas con el último ciclo, que era formación superior, se llamaba esa última beca, por lo cual tenías que estar cursando una maestría, que la había cursado y ya la terminaba y me estaba faltando la tesis y qué sé yo. Bueno, hay un cambio en la reglamentación, porque a los que hacíamos todo ese trayecto terminabas la beca y te daban un cargo de JTP exclusivo. Ajá. Cuando me toca a mí, cambian y no nos dan más nada. No nos dan más nada. Y yo tenía 2 pibes, ¿viste? Y mi marido arquitecto. Y bueno, y yo digo, ¿qué hago? Y entonces voy a hablar con la decana y le digo, mirá, ¿qué hago? No tengo cargo docente, me quedo sin obra social. Te vuelvo a decir, contexto de los 90, ganábamos 2 mangos con 50. Claro. Y entonces me dice la decana, ¿concursar? ¿Concursar? Sí, concursar. ¿Va a haber concursos? Concursar. Entonces yo ahí acuñé una frase que fue, nada del humano me es ajeno. Y concursé, claro. Hice 15 concursos en un año, o 20 en un año. Todo lo que había me presentaba, claro. Lo que ganaba, veía si lo asumía o no. Por eso digo, en los concursos también una recomendación, una cosa, hay que presentarse, hay que ganarlo y después hay que asumirlo. Son 3 movimientos. Son 3 claro. movidas distintas, ¿no? Claro. O sea, me presentaba a todo, después veía si iba o no. Bueno, si lo ganaba... Claro, pero había que prepararse para 20 concursos. Bueno, de todo me dediqué a concursar porque o sea, no tenía otro laburo. Claro. Y lo que tenía eran contratos. Después estuve trabajando para el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Agencia Territorial, en el 2001, de Mar del Plata, terrible, hasta que entró Néstor Kirchner en el 2003, me quedé ahí hasta el 2004 que concurso, esto voy concursando y renunciando, y había una materia del área específica que era supervisión, que justo se habían jubilado las profesoras y era un adjunto parcial. Y yo digo, bueno, qué sé yo, intento, ¿viste? Claro. Todos me decían, no te presentes porque te van a reventar, no es para vos no venís del área específica, siempre. Digo, pero mira, el jurado es externo. Digo, creo que tengo una esperanza porque como no me conocen, claro. Digo, por ahí puedo decir algo y acá mi alegato siempre a los concursos, ¿no? Que está bueno a concursar, más cuando tenés un jurado externo. En las universidades nacionales creo que eso nos prestigia, que realmente nos tenemos que sentir orgullosos. Claro. Y mi jurado externo era Margarita Rosas Pagasa y Mercedes Escalada. Y había un interno, obviamente que el interno fue en contra mía. Claro. Porque éramos 2 postulantes. Bueno, de la casa me mató. No. Los graduados y los estudiantes apoyaron porque nuestros concursos y las 2 externas decididamente que sí. Y entonces fui profesora adjunta regular parcial de la asignatura en la cual hoy estoy a cargo. Ajá. Que ahora soy exclusiva y bueno, ahora voy a asumir la titularidad hasta que la pueda concursar de manera interina y bueno, gracias a Margarita, que aparte de a Mercedes, claro. ¿No? que más allá de lo que le decía por ahí el profesor que estaba de la casa. Sí, porque te tenés que parar siendo extranjero al de la casa, que la casa dice no. Y decir sí, o sea, sí. Aparte sabiendo que te va y entonces... Claro, y ellos entonces me llamaron y me dijeron, vos podrías convivir con una titular que tiene una propuesta totalmente diferente a lo que vos decís y proponés.
Y yo le dije, yo necesito trabajar, Claro. quiero laburar. O sea, yo había hecho toda la carrera como investigadora, en ese momento tampoco había CONICET, ni hablábamos de No. todo eso, pero nada, a mí me encantaba la universidad. O sea, Claro. toda la educación previa para mí había sido terrible, y la universidad, a pesar la posibilidad de discutir, de plantar lo que vos pensabas, de llevar propuestas, proyectos y de criticar en el buen sentido, de una crítica que marca lo que no le parece, pero también que propone, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La universidad es maravillosa, nuestra universidad argentina, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, asumí esa cátedra, fue difícil, muy difícil. Lo el primero, inicio, claro, ese inicio pero después nos entendimos muy bien. era hostil, armamos- era un inicio hostil. Y sí, porque no me querían. Entonces, es más, fueron todas las que habían sido mis profesoras a asistir a mi clase pública y de la otra postulante. Y bueno, yo cuando me dicen, bueno, venía a firmar, yo creí que no, viste, que no había ganado. Me dicen, ganaste, yo casi en un paro cardíaco, no podía creer. Y bueno, nada, y ahí empecé a trabajar en el área, en esa materia de formación del último año de trabajo social, Claro. que es una materia que tenemos integrada la teoría, la metodología y la práctica, es la única de la carrera. Y a partir del proyecto político académico que desarrollamos nosotros desde la cátedra, que logramos que en la última reforma curricular, porque eso también desde que ingresamos Sí. quisimos cambiar el plan de estudios y tardamos 30 años en cambiarlo. Recién cuando yo pude ser decana, fue un plan de estudio que también se armó en la dictadura, que estaba firmado por Viñone, cuando se hace el cierre de la escuela terciaria y la apertura a la universidad, y bueno, queríamos cambiarlo, tardamos mucho tiempo. Sí. Se cambió a través de una asamblea interclaustro, y nosotros ahí, nuestra cátedra hizo toda una propuesta de integración distinta al resto de las metodológicas y de las prácticas que no, por distintos motivos, no se sumaron en ese proceso. Nosotros nos sumamos y bueno, y cambiamos los contenidos, el Claro. título, la denominación de la asignatura, la cantidad de horas, Claro. todo cambiamos. Encuentro que hay algo de aquello que te hacía tardar en recibirte, donde vos nos contabas recién que había cosas que criticabas, que decías cómo puede ser esto, que lo has vuelto a vivir ahí en tu primera inserción laboral en la municipalidad, y ahora estás ahí en la formación diciendo el plan va a ser otro. O sea, como que encuentro que hay algo ahí que no sé si se cierra o que encuentra un canal por donde lo podés. Sí. Yo lo primero que pienso es que, siempre pienso, es que la realidad cambia. Las cosas cambian. Claro. O sea, Sí. no pienso que esto, este programa es así, tenemos que seguir porque siempre fue así, y entonces, ¿por qué lo sostenemos? Y porque siempre fue así, claro. Bueno, me aburro, no. O sea, no, porque hay cosas que son distintas. Nosotros no somos los mismos. Yo no soy la misma Claro. de cuando entré en el 86. Si bien hay un montón de cosas que uno podría marcar como continuidades, también hay rupturas y también hay otras cuestiones que a uno le interesa construir con otros, ¿no? Claro. Y que los otros son también distintos. Claro. Y bueno, y esto se da, y el contexto también político, social, hay oportunidades también, Claro, ¿no? sí, sí. O a veces las tenemos que construir. Y yo en ese sentido, en términos de la gestión, 2004 asumo este cargo de adjunta, después soy secretaria, me propone la misma decana que me había dicho anda y concursá, me llama para iniciar su gestión como secretaria académica de la facultad. Después fui subsecretaria académica de la universidad, secretaria académica de la universidad, y terminé siendo decana de la facultad. Y bueno, y ahora nada, quiero ver si puedo retomar, Claro. terminar Y el doctorado y qué sé yo, otras cosas, ponerme a estudiar. Claro. De nuevo. Y Sí. cómo, o sea, todos estos roles que tenés en la formación, o sea, digo, como docente, como decana en algún momento, como investigadora,
¿Cómo los vas atravesando? ¿Hay uno que te gusta más, uno que te incomoda? No, me encantan, no, me gustan todos. De no, encontrar todos. la beta a cada uno. Sí, no, aparte lo pienso integralmente, o sea, yo creo que ¿qué nos distingue a nosotros de un instituto de educación, de formación superior no universitario? ¿Por qué uno dice es distinto estudiar trabajo social en un terciario que en una universidad? ¿Por qué? ¿No? Esa sería una buena pregunta que nos hiciéramos. ¿Es lo mismo estudiar en un terciario que en la universidad? A veces estudiamos en un instituto porque es la única oportunidad que tenemos, porque la universidad nos llega. Bueno, pero... y muchos te dicen, no, pero es mejor a veces el terciario que la universidad. Seguramente. Es más, seguramente hay terciarios que tienen una larga tradición de enseñanza. Entonces, ¿por qué el desafío, la intención de nuestra Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, de la FAPS, de sostener el título, el de la Ley de Ejercicio Profesional, de 5 años y el título de licenciado? ¿Por qué eso? Bueno, uno de los motivos es que justamente los que estamos en la universidad no deberíamos estar reproduciendo lo que otros autores dijeron, sino que tendríamos que estar produciendo conocimiento situado. Y ese es parte del desafío. Y ese lo hacemos haciendo ¿qué? Recuperando la integralidad de la Universidad Pública Nacional, gratuita y laica, que es la investigación, la extensión y la gestión. Totalmente. Y la enseñanza. Esas misiones de la universidad tienen que tener comunicación. Claro. Tienen que estar en conjunto. Entonces, ahí es donde vos vas entendiendo, al menos este fue mi proceso, que, o sea, y en esto me sumo a Enrique Dussel, que hay en varios lados, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Reproducir, y Hugo Semmelman también, ¿no? Que lo plantea como pensar teórico y pensar epistémico. ¿Qué vamos a hacer? Ser reproductores de lo que otros dicen, que está bien, o sea, y es necesario, y en parte uno siempre está referenciándose, citando, construyéndose desde otros, ¿no? Porque nos paramos sobre lo que los otros también hicieron y produjeron, pero la idea es dar un empujón más y poder nosotros también tener algo que decir al respecto. Y en ese sentido yo digo, los que somos profesores tenemos ese desafío, ¿no? De bueno, ¿yo para qué quiero ser profesora? Para decir qué cosa distinta, diferente de lo que están diciendo otros. Estamos tomando mate en pandemia, como verán, cada uno con su mate, con su termo, estamos con distancia. Sí, yo te confieso a la audiencia que estoy descalzo. No, yo estoy cansada. Estás cansada. No sé, digamos, me interesa como preguntarte algo algo de los desafíos del trabajo social estás planteando en esto, que sobre todo en lo que recién planteaba, ¿no? O sea, en cuanto a la formación, si vamos a seguir repitiendo, si soy docente, ¿para qué? ¿Hay algo ahí? No sé si hay algo que estés viendo en tu experiencia del colectivo hoy, en este tiempo que estamos viviendo, como recién decíamos, tiempo de pandemia, en esta situación sanitaria, económica, en este contexto de país en el que estamos atravesando. Hay algo, lo has ido nombrando, o sea, hay algo que vas nombrando, pero no sé si hay algo que te queda ahí, que estás viendo como un desafío a la profesión, al colectivo. Sí. Qué sé yo, lo pienso en relación por ahí con mis estudiantes, ¿no? Con nuestros estudiantes. Yo creo que bueno, hemos avanzado a partir de lo que llamamos el denominado paquete de las leyes 26.000, ¿no? Todo lo que simbolizó la materialización de ampliación de derechos a partir del ciclo de gobierno kirchnerista, popular, nacional, democrático, ¿no? Me parece que construimos, que se avanzó un montón
en términos jurídicos, ¿no? Y de ampliación de derechos, y que además hubo colectivos que impulsaron que en esa lucha de esos colectivos, por lo que consideraban como propio, porque digo, los derechos, como todos sabemos, no se regalan, se conquistan, y para que existan hay que ejercerlos, ¿no? Entonces, bueno, en esa lógica, digo, hubo mucho que se construyó. Sin embargo, creo que también nos falta mucho construir organización popular. Y creo que ahí también el trabajo social tiene nosotros, el trabajo social argentino, en cada una de las instituciones en las que estamos, tenemos la gran oportunidad de construir grupos, comunidades, y ese es el acto performativo más importante y revolucionario que podemos hacer, de construir grupo y comunidad en cada una de las instituciones, organizaciones, territorios donde estamos. Porque esa es la manera que yo pienso humildemente, concreta y efectiva, de impedir del avance neoliberal, neoconservador, como dice nuestro querido Norberto Alayón, y también fascista, que estamos teniendo en el mundo, en la región, y también en el caso de Mar del Plata, ¿no? Que hay presencias neonazis. Bueno, no viene ahora el caso, o sea, pero estamos en un mundo complejo, complicado, difícil, y no podemos solamente quedarnos, bueno, con esto, con el diagnóstico. Siempre hubo épocas difíciles y complicadas. El tema, bueno, es qué podemos hacer con esto. Y me parece que una de las primeras cosas que podemos hacer con esto es construir organización popular, pensar en proyectos. Están las políticas sociales, están las políticas públicas, bueno, pero ¿cuáles son los proyectos, las políticas institucionales que propone el trabajo social en la institución? ¿Cuáles son los proyectos institucionales de resistencia al neoliberalismo en esa institución, a los antiderechos? Porque ahora nos encontramos de que, nada, el movimiento La Marea Verde, logramos la ley de aborto gratuito, legal, seguro. ¿Cuántas escuelas se da educación sexual? ¿En cuántas hospitales hay profesionales que dicen que no pueden hacerlo, lo que dice la ley, por objeción de conciencia? Digo, estamos en un momento complicado, o sea, queda la ley acá, claro, como en el plano de las ideas. Hay pronunciamientos. Pero ¿cómo se va encarnando esto en la materialidad de la vida? Y ahí me parece que nosotros tenemos toda la potencia y la prepotencia para poder hacerlo, ¿no? La prepotencia del trabajo, y es donde podemos construir una diferencia desde el trabajo social. Digo, que hay precarización laboral, que hay injusticia, que es real, que somos un país periférico, dependiente, que estamos atravesados por una pandemia, pero que además hay territorios que tiene, como que tiene pandemia, pero además hay epidemias, que decíamos, el cólera, el dengue, el Chagas, bueno, las que sabemos. Todo esto está. Ahora, ¿cómo resolvemos esta situación de María, de esta nena de 12 años, embarazada, que es una niña, ¿no? Que no es una mamá, es una niña? Y cómo discutimos eso en ese servicio social del hospital, donde, ay no, pero no me escuchan. ¿Y quién te dijo que te iban a escuchar? ¿Y por qué? Ay no, pero no me dan bola. Bueno, si creer que porque está la ley, es más, hoy tenemos justamente ese beneficio para que te escuchen, porque antes lo discutíamos, claro, sin tener la ley. Claro. Hoy tenés el amparo de que esto que vos estás pensando y diciendo es ley. Y ley en todo el territorio nacional. Ahora, ¿cómo hacemos para que en el hospital, no sé cuánto, eso se cumpla? Y ahí me parece que hay debates y combates que tenemos que dar, claro, que no nos podemos quedar afuera, y que yo invito al menos a mis estudiantes, a mis colegas y yo mismo, intento permanentemente, en una cuestión también de autocrítica, de bueno, a ver, y en esto no nos estamos quedando, no tendríamos que estar diciendo algo, no tendríamos que estar haciendo algo, no tendríamos que estar armando, claro, otra cosa. Sí.
Y en eso el horizonte, el futuro, te inclinás más hacia un pesimismo, sentís esperanza, o sea, ¿cómo es tu sentimiento, tu sentir en torno a esto? A ver, yo soy, respecto en el diagnóstico, creo que estamos en un momento complejo, estamos en un momento de transformación del capitalismo, de un rubro más. No creo que el capitalismo lamentablemente finalice, termine, creo que no, que se va a agudizar, se va a profundizar, que la desigualdad cada vez va a ser mayor y la polaridad entre los ricos cada vez más ricos, y prueba de la pandemia, los números de los que se han enriquecido y se enriquecen con esta situación es alarmante, y también es alarmante la pobreza y la indigencia, la miseria, la injusticia en la que estamos, social y ambiental. Y bueno, y nada, yo creo que este diagnóstico no nos tiene que evitar luchar por otras formas de producción y consumo, no sé cuáles, construir esas transiciones, luchar. Las del abuelo. Claro, no sé, qué las sé del yo. abuelo en Bahía Blanca. Eso también estaba dentro del marco del capitalismo, pero bueno, y también en esto no quiero decir que hay un capitalismo más bueno o más malo, digo, no, es lo que hay, es lo que está. O sea, hay una materialidad que no podemos negar. Ahora, ¿en eso qué hacemos? Seguimos derrochando agua, seguimos comprando 335 cosas y tirando en el plástico, no sé, digo, por decir. Sí. Bueno, ¿qué hacemos con esto acá, hoy nosotros? Claro. No sé, no me da para pensar, soy una pobre trabajadora social argentina, no me da para pensar en escala mundial. ¿Me entendés? Pero sí sé que puedo hacer en mi casa, en las instituciones en las que trabajo, y qué propuesta podríamos poner al menos en discusión. Y creo que lo que más tenemos que hacer es abrir la discusión, claro, para que se construya la solución, porque no está la receta. O sea, me parece que no hay receta. Claro. Pero entonces tenemos que ver qué nos pasa acá hoy a nosotros, digo, en Mar del Plata, en Salta, charlar, hablar, abrir este espacio de organización, de deliberación, de toma de la palabra, porque a mí se me ocurre esto, pero hay otros que van a venir y dicen, mirá, con otra cosa, ¿entendés? Y que es valioso y que por ahí podemos ensayarlo. Claro. Simón Rodríguez decía, si no probamos, si no ensayamos, si no probamos, nos equivocamos, ¿no? O sea, si no experimentamos, claro, esto, me parece que seguimos con el piloto automático, no va. O sea, hay una lucha que es contra el capitalismo, contra esta forma de capitalismo transnacional, bueno, contra extractivista, que plantea una cosificación de la naturaleza, del hombre, contra el patriarcado, contra el eurocentrismo, bueno. ¿Y qué proponemos? ¿Cuáles son las formas concretas en las cuales esto otro se va pensando y se va pariendo, ¿no? Esto, como vos me decías a mí, bueno, la Paula que fue parido, o lo que Paula parió, bueno, no sé, o la puta que lo parió, no sé qué será, pero bueno. Hay otros mundos por vivir y por parir. Claro, pero nos tenemos que arriesgar a equivocarnos, a ensayar, y creo que lo más importante es que podemos ganar o perder, y no se trata de eso, sino que se trata de la lucha. Total. De luchar. Sí. De no bajar las banderas, de que si no es hoy, tal vez será mañana, y tal vez no lo veamos nunca, pero sepamos que los pueblos son nuestros pueblos, nosotros como pueblo tenemos esta sabiduría, este conocimiento de que, bueno, y ya lo dice ahí Álvaro García Linera, se avanza y se retrocede, pero hay todo esto queda, nada se pierde. Yo estoy como convencida, y vos hablabas de estos espirales, yo creo que todo se retoma, tal vez no de la manera que nosotros quisimos, como lo habíamos pensado, pero algo de nosotros ahí queda, ¿no? Y es retomado y superado. Sí. Bueno. Sí. Bueno, Pau, me quedan cosas para seguir, pero bueno. No, ya está. Ya está. Se van a morir. Sí, ya después los técnicos, Ona nos va a matar por todo el crudo.
Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. La verdad que nada, yo me he sentido muy bien, muy contento, piel de gallina en varias partes de la charla y como que he podido ver tu corazón hablando, ¿viste? Y ha sido hermoso poder revisitar tu infancia, toda esa historia, y como que me encanta sentir que todo esto que vos escribís y que nosotros te leemos, tiene toda esta, ¿viste? Está la vida esta, ¿viste? Que la sustenta a esa escritura. Y nada, ha sido muy lindo, muy lindo. O sea, gracias. como así una cosa que te lo agradezco, tu apertura, así de tu entregarte y compartirnos todas esas partes de tu alma. Espero que te hayas sentido bien. No, re bien, ¿no? Me encanta, te agradezco un montón también tus palabras y el colegio y el espacio. Yo creo que esto, ¿no? Creo que tenemos que, lo que vos decías, sembrar, y a veces aunque no veamos lo que crezca, ¿no? Lo que crece, pero sí sembrar. Y creo que en eso convocarnos a todos nosotros como trabajadores sociales a seguir sembrando, porque no podemos perder la esperanza de que hay otro mundo posible y de que a veces ese mundo lo tenemos que construir ahí, ¿no? En esta relación dialéctica micro-macro social, que bueno, ver cómo lo general se particularice, cómo lo particular se singularice y cómo de lo singular vuelvo a lo general, ¿no? Entonces, en eso, ahí tenemos mucho para hacer. Y nada, y se hace caminando, y se hace haciendo, se hace con otros, y bueno, y ojalá que este encuentro de este verano tan tórrido nos ayude también a vincularnos más con Mar del Plata, Salta, con otras provincias, con el trabajo social, de entender el lugar importantísimo que tenemos en las instituciones, en los territorios, en el concierto también de las profesiones, que no nos callemos, que nos animemos y que cuando nos sintamos que no podemos y que bajemos los brazos, que siempre hay un mate, hay un colegio que nos recibe, hay una universidad, hay un instituto de educación terciario, de educación superior no universitario, de educación superior no universitario, que nos abre las puertas, que siempre tenemos un lugar para volver a construir nuestra propia comunidad profesional, que es con otros, pero también es con nosotros. Tenemos que hacer comunidad entre nosotros los trabajadores sociales, abrazarnos, y son momentos difíciles, y saber que no estamos solos, que hay otros y que formamos parte de una comunidad, que tenemos una comunidad internalizada con la cual sabemos que podemos seguir nuestras luchas, pero no hay que abandonar la lucha. Eso. Bueno, gracias. Bueno, gracias. A todos. Gracias, muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todo el colegio. Muchas gracias a ONA. Dejen sus comentarios, pongan me gusta a este video, compártanlo. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar igual que nosotros lo hemos disfrutado acá. Esto ha sido Conversando, tercera temporada, episodio número 1. Muchísimas gracias.